Bodega San Francisco, creciendo juntos, y Walmart, llegando a todos los rincones de Chile, presentan nuestro querido Rat Pack, con contacto internacional en el día de hoy, ¿sí? Porque vamos a estar con Mónica Pérez, desde Ciudad del Vaticano. Mónica Pérez, ¿cómo está? Buenos días. ¿De qué vamos a hablar? Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, imagínate de lo que vamos a hablar, del cónclave que acaba de comenzar para elegir al Papa, que será el número 267 de la historia de la Iglesia Católica. Perfecto, y se escucha potente, como si estuviese aquí. Andrea Vidal, por supuesto, también con nosotros hoy día en el Rap. Buenos días, Andrea. Muy buenos días, Ramón. ¿De qué Mónica. vamos a hablar? De una de las propuestas más contundentes que haya elaborado un grupo de compatriotas para intentar resolver el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. No se entiende, salvo que estamos en campaña electoral, que exista tanta crítica ante un texto que pocos han leído. Así es. Pocos han leído todavía, recién emanado, ¿no es cierto? Calentito todavía, pero con tanta reacción incluso antes de leerse. Sí. Bueno, vamos a entrar en detalle allí. Partamos en el Vaticano, partamos con Mónica Pérez. Mónica, cuéntanos. Mira, te cuento que ya comenzó aquí el cónclave, hoy día a las 10 de la mañana, a las 4 de la mañana en Chile, se celebró lo que es el primer paso del cónclave, que es esta misa en la Basílica de San Pedro, que se llama Pro Eligiendo Romano Pontífice, que fue concelebrada por los cardenales electores y presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Ret. Y quiero poner ojo en la homilía, porque yo creo que ahí es donde estaba el contenido. El cardenal Rey, que es muy importante y muy influyente, dijo que era importante que se eligiera a un papa, porque la Iglesia y la humanidad necesitaban en este momento de la historia, que estaba en un momento muy difícil y complejo. Habló de ese elemento. También dijo que este era un acto humano, pero que se debe abandonar cualquier consideración personal y votar por el bien de la Iglesia y la humanidad. Llamó a la unidad de la Iglesia también, lo que no significa, dijo el cardenal Rey, uniformidad, sino una firme y profunda comunión con la diversidad, pero siempre manteniendo plena fidelidad al Evangelio. Y lo más importante, dijo, para los católicos, es que el Papa sigue encarnando a Pedro, es decir, de una manera representa a Cristo en la tierra, y de esa manera entonces había que ser fiel al mensaje de Cristo. Dijo que pidió que el Papa que sea elegido sea el mejor para despertar las conciencias y las fuerzas morales y espirituales en la sociedad actual, que se caracteriza por un gran progreso tecnológico, pero que tiende a olvidarse de Dios. Y el mundo, dijo, espera hoy mucho de la Iglesia para la tutela de esos valores fundamentales, humanos y espirituales, sin los cuales la convivencia humana no será mejor ni portadora de bien para las generaciones futuras. Están muy preocupados en la Iglesia de esos conceptos. Y bueno, a esta hora los 133 cardenales electores están aislados en la casa de Santa Marta y esta tarde comienzan a votar. Y este cónclave, que está, por supuesto, para los católicos y para la jerarquía de la Iglesia, inspirado en las fuerzas de la oración y del Espíritu Santo, también es un juego de mayorías, y a partir probablemente de la primera votación que va a ser esta tarde, lo que se intente sea conseguir esas mayorías. Y eso es lo que es difícil de este cónclave, que ha sido considerado el más difícil desde 1900, porque es impredecible. Dicen los expertos que las circunstancias son en las que se está generando este cónclave es de las más difíciles que se hayan conocido, y un momento tan confuso, para encontrarlo habría que ir hasta la Segunda Guerra Mundial. No hay candidatos claros, es impredecible también por el número de cardenales, lo nuevos que son, lo poco que se conocen entre ellos. Recordemos que el Papa Francisco solo hizo un consistorio, que es cuando reúne a todos los cardenales y a los obispos en 12 años, porque sus críticos dicen que como no se llevaba muy bien con algunos de ellos, prefirió nunca llamarlos a Roma, ¿no?, para reunirse con ellos. También se dice que es totalmente falso, que por el hecho de que el Papa nombró el mayor número de cardenales, van a hacer o van a votar exactamente como hubiera votado Bergoglio, digamos. No van a necesariamente elegir a alguien similar a el Papa Francisco, porque los cardenales fueron nombrados de maneras muy diversas.
y por tanto representan todo tipo de pensamientos y también la geografía está jugando en este cónclave un elemento muy importante porque de los 133, solo 55 son de Europa, 24 son de Asia, 18 de América Latina, 18 de África, 16 de América del Norte, 4 de América Central y 4 de Oceanía. Así que ahí ustedes ven como en realidad está bastante geográficamente muy disperso todos los votos. Así que lo que se está hablando es que hay varios sectores en pugna, ¿no? Los que podríamos decir los mayoritarios, los bergoglianos, los que siguen a Francisco, el grupo minoritario, pero muy influyente, serían los que no bergoglianos, los que no les gusta Francisco, que tienen 3 o 4 personalidades destacadas, pero ninguno como de calibre para ser papa, pero son los que están negociando los votos por el lado de los más conservadores. Y siempre se habla de un grupo como disperso, ¿no? De 5 o 7 cardenales que siempre votan por su cuenta, no están alineados, pero con la dispersión de votos que hay en este cónclave pueden jugar un rol clave. Entonces, ¿se querrá o será el tema buscar a un Francisco II? Bueno, al parecer no es lo que se está buscando, e incluso los más fanáticos del Papa Francisco lo piensan que no va a ser jesuita, que no va a ser latinoamericano y que no va a ser otro Francisco, y se está tratando de encontrar no al más santo, al más teólogo, al más filósofo, sino con una personalidad adecuada. ¿Y cuál sería esa personalidad? Según lo que yo logré reportear acá, leyendo lo que hizo mira, la verdad hay análisis de todo tipo, pero más o menos lo que uno percibe es que va a ser una persona moderada, porque ni los más reformistas o los más de Bergoglio van a lograr sacar su candidato, tampoco lo van a lograr los más conservadores, entonces van a tener que ir a un tercero que sea de consenso, que le dé garantías a ambos grupos. Por tanto, se está hablando de una figura moderada, que de alguna manera consolide un poco lo que hizo Francisco, pero que no avance más rápido lo que le gustaría a algunos en la Iglesia Católica. También se habla de una persona que no sea tan joven, para que no sea un papado muy largo. ¿Y cuáles son los nombres que están sonando más a esta hora? El del cardenal húngaro Péter Erdő, que tiene 71 años, que es el representante del ala conservadora, pero es el más moderado de los conservadores, un clon de Juan Pablo II, canonista, por tanto experto en derecho canónico, experto en la institucionalidad rigurosa de la ley, que es una de las preocupaciones que tiene este cónclave. Algunos ven en él su lado débil, su rigidez doctrinal, pero dicen unos 20 votos, lo que lo pone en una muy buena posición para disputar, ¿no es cierto?, los puestos más favoritos para el próximo Papa. Luego están, por el lado más pro-Francisco, más reformista, uno de los candidatos que está sonando muy fuerte es el francés Jean-Marc Abelin, arzobispo de Marsella. Es del lado de Francisco, pero más moderado también, muy cercano a la gente, con ese mismo don de cercanía con las personas, y de una diócesis muy diversa y con mucha migración, como puede ser Marsella. También se está hablando del Agustino Francis Prevost, prefecto del dicasterio para los obispos, es decir, vive en Roma, conoce la curia, conoce los mecanismos y el poder que se vive acá, es norteamericano, pero es como el menos estadounidense de los estadounidenses, porque su trayectoria fundamentalmente la hizo en América Latina, fue obispo de Perú, es también moderado, dialogante, y tiene, por supuesto, el respaldo de los latinoamericanos, que son un grupo importante también de cardenales y de votos. Y por último, también se está hablando mucho del secretario de Estado, Pietro Parolin, que es como un hombre del establishment, mano derecha del Papa, pero también más moderado que el Papa Francisco, digamos, se separó un poquito de él al final, y hoy día pasó algo muy llamativo, y es que en la mitad de la misa de temprano quedaron los micrófonos abiertos, y se escuchó como el cardenal Re le daba su apoyo, de alguna manera, cuando le daba la paz. Es como un candidato del establishment, del partido de la curia, que se llama. Con todos los resguardos que han tomado, que se les queda abierto el micrófono.
Ese fue ¿Qué te parece? Mónica, el candidato estadounidense que mencionaste es este cardenal que vivió mucho tiempo en Perú. ¿Sabes eso? Exactamente, fue Ya, obispo de Perú. claro, Obispo de claro, Perú, habla perfecto español, por supuesto, y es norteamericano, pero no es del ala más dura o conservadora de los claro, estadounidenses, sino un obispo que se ve como moderado. Y claro. les quiero mencionar el otro, que es sería la sorpresa. La figura sorpresa es el cardenal Pizzaballa, que tiene 60 años, yo creo que problema es que es muy joven, pero Zavala. es el patriarca de Jerusalén, Exacto. misionero, Ujú. una vocación desde los 11 años de edad, es decir, es realmente una vocación muy importante católica, además ecuménico, porque es el único cristiano que ha trabajado en la Universidad de Jerusalén, habla hebreo perfecto, digamos, Mm. podría hacer todo, aumentar este diálogo Oriente-Occidente, que es muy distinto, y además promotor de la paz en Medio Oriente, él ha vivido la guerra muy fuertemente, así que se habla que él podría ser el candidato sorpresa. Ujú. Con tanta dispersión y confusión como le estoy contando, se espera que sea un cónclave más o menos largo, ¿ah? Más de 2 días que ha sido el promedio. Se dice que se habla del viernes. Recordemos que si se pasa del tercer día, es decir, del sábado, hay un día de pausa. Y eso nunca ha pasado en la historia todavía de los cónclaves. Es decir, se pausaría un día después de 13 votaciones. Recuerden que son 2 votaciones diarias, excepto hoy que hay solo una. Ya pues, vamos a ver qué sucede porque el panorama, como tú dices, es tan amplio y las apuestas además están tan teñidas de un poco del gusto de cada quien Claro. la exprese, que, Exacto. bueno, ni Y llama, siquiera, ni siquiera nombró Mónica al cardenal filipino, porque el que más llama la atención, ah, el que claro, pues, se parece mucho que es más a como el Francisco, pero que Francisco tanto lo han nombrado que asiático. parece que Mm. Nones. no es por eso. Es que se ha ido decantando ya todo, Ramón, y como que ya, por ejemplo, el cardenal Tagle no suena tanto, ¿no? Mm. Lo que yo te mencioné son como los que están sonando más ahora, pero mira, nadie nunca le ha apuntado a quién va a ser el próximo papa, nadie, nunca Sí. las apuestas funcionaron, siempre nos sorprende la iglesia, así que yo creo que lo mejor es esperar la primera fumata que va a ocurrir hoy día. Les puedo decir el horario para ustedes. Hay que estar Como atento a las 6 hoy 7 a las exactamente 6 7 por ahí. 6-7 de aquí, No, de allá. Ya, ya, claro, Sí. claro. Estoy hablando de la de aquí. italiana. 6 7 italiana, Claro, que de viene siendo allá 12 mediodía. 1, 12 1 de la tarde, por Claro. acá. Vamos a estar Así. mirando la Ahora, chimenea. nadie dice que hoy, porque es solo una votación hoy, nadie dice que hoy va a salir Fumata Blanca. Así que hoy simplemente esperar que comience el conclave. Muy bien. Atentos a lo que ocurra allí. Y nosotros atentos a todas las reacciones que está provocando la Comisión para la Paz y el Entendimiento en la Araucanía. Ha evacuado el informe, un informe que, como tú decías al principio, ¿no es verdad, Andrea? Tan comentado antes de que se publique. Eso es impresionante. ¿Eh? Bueno, ¿qué habría pasado si la propia comisión no se hubiese autoimpuesto la regla de la unanimidad para aprobar la propuesta para la paz y el entendimiento en la Araucanía? ¿Habrían reaccionado de la misma forma quienes hoy se oponen o minimizan el acuerdo? Porque si yo fuera candidata, fíjate, Ya. pensé anoche, estaría feliz de llegar a mi eventual gobierno con un consenso en este tema. O sea, como, a ver, Camino un avanzado. consenso, digamos, con un Claro, marco, un ya, marco. con un marco. Pero bueno, no estamos en tiempos de diálogo ni de amistad cívica cuando estamos en campaña. En junio del 21 de junio del 2023 se publica el decreto donde se dan las razones por las que se crea la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Se le asignan los objetivos, se le fija el plazo y se nombran a las 8 personas que tendrían la tarea de elaborar la propuesta. ¿Cuáles fueron las razones para convocar esta comisión? Porque eso es importante recordarlo, porque también se le está pidiendo algo que para lo cual no fue creado. Habría que vivir en Marte para no haberse enterado de los años de conflicto, violencia, pobreza e intentos de parte de todos los gobiernos por lograr la paz en la zona. Pensemos solo en los últimos 30 años, desde el acuerdo de Nueva Imperial en 1989 hasta el diálogo transversal que lideró el obispo de Temuco, Héctor Vargas,
en el 2016, se avanzaban 2 pasos y se retrocedían 3, hasta el punto de que muchos dijeron que esto no se arreglará nunca. Ujú. Y en parte la frase, es imposible arreglar esto, tiene que ver con la duda que generan los grupos del pueblo mapuche que ya no creen en el Estado y que utilizan la violencia como el arma más efectiva para enfrentar a su enemigo histórico. Pero acá se optó por tejer un acuerdo con ese otro grupo, con la mayoría pacífica, un acuerdo que permitiera adecuar y mejorar la institucionalidad vigente en aras de construir un nuevo entendimiento entre el Estado de Chile, el pueblo mapuche y todos los habitantes de dichas regiones, que son fundamentalmente Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. En el numeral 7 del decreto que crea esta comisión, se expresa muy claramente, dice, se ha decidido conformar una comisión para la paz y el entendimiento con el objetivo de ser una instancia de diálogo y generación de consensos que permita tomar recomendaciones y propuestas desde las comunidades y los actores involucrados para así construir y consolidar una solución de largo plazo a este conflicto. Yo sé que uno puede decir, pucha, una más, otra más, todas tenían un poco esa inspiración, pero sigamos. ¿Cómo hacerlo? El mandato de la comisión era bien específico y no era nada naif, no era una cuestión así como medio ingenuota, ¿ya? Era abordar la demanda de tierras de las comunidades mapuche, levantar información actualizada y precisa sobre el estado de las tierras demandadas por las distintas comunidades y proponer entonces mecanismos concretos y plazos específicos que permitieran abordar dicha demanda. Porque eso no estaba del todo claro. Y la verdad que cuando uno buscaba información, no estaba tan claro ni cuántas tierras se habían entregado, ni cuántas se demandan, en qué plazo. Todo eso estaba un poquitito, diría yo, disperso. Y como se lee en el informe que se entregó ayer al presidente de la República, las principales causas del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche son la falta de reconocimiento, la pérdida histórica de tierras y la insuficiente respuesta a las demandas de reparación. Eso es lo que la comisión concluye como razón para el conflicto, después de estar estos casi 2 años reuniéndose para abordar el tema. O sea, en palabras muy simples, lo que la comisión buscaba era idear un mecanismo consensuado para pagar esas deudas con nuestros pueblos originarios. Y como escribía Carlos Peña en su columna del Mercurio este domingo, el mayor problema de la violencia es cuando se ejerce a pretexto de la justicia, de la injusticia, perdón. Entonces, si corregimos esa injusticia, aislamos a los violentos y sin pudor alguno en muchos casos se les podrá llamar terroristas. La comisión estuvo integrada, como decía, por 8 personas de distintas tendencias políticas y realidades gremiales, pero todos y todas con experiencia en el tema. Además, a esto se sumó un grupo de expertos, así como otros varios representantes que colaboraron en la elaboración de los contenidos. Las sesiones, 63 oficiales y 150 audiencias, tienen sus actas tanto en español como en mapuzungún. Están publicadas en la página web. Hubo diálogos interculturales, 58 encuentros autoconvocados en los que participaron 1.102 personas, presentaciones de experiencias extranjeras que aceptaron acompañar el proceso. Eso también uno puede ver en las actas de las sesiones, con representantes de Canadá, México, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega. O sea, estamos hablando de la participación directa de aproximadamente un poco más de 5.000 personas. Luego de las sesiones de trabajo, la comisión elaboró estas 21 recomendaciones a partir de una conclusión, y es que en el análisis cualitativo y cuantitativo de las cifras históricas y proyecciones relacionadas con la demanda de tierra en Chile, se puede establecer un diagnóstico y panorama claro de la situación actual y los tiempos requeridos para abordar la problemática. Esto es algo que destacó el presidente Boric ayer. A mí me llamó mucho la atención esa parte del informe, en el sentido de que si no se hace nada, es peor. Es peor. Porque el problema se eterniza. Cuando se hacen los cálculos referentes a la solicitud, a la aplicabilidad de lo que sencillamente hoy está, bueno, se podría demorar entre 80 y 162 años.
Si es todo que transcurre con lo, plácidamente. con lo que está hoy día nomás para Exacto, resolverlo. exacto. O sea, eso es no resolver el problema. Exacto. Lo que decía ayer el presidente en la ceremonia de entrega del informe, cuando después de agradecer a los comisionados, les dijo, han demostrado que este no era un problema inconmensurable e inabordable y que se puede dimensionar y abrir una etapa de solución. A mí me parece que ese es el mayor aporte que ha hecho esta comisión. Es decir, esto es, sobre este cuadrante tenemos que resolver. Las cifras, se lee en el informe, reflejan un esfuerzo continuo del Estado en la adquisición de tierra, lo que tú dices, pero también refleja que aún persiste una brecha significativa entre lo que se compró ya y lo que se demanda en materia de reparación territorial al pueblo mapuche. Entonces es extraño no estar de acuerdo con este marco. A eso voy, porque todo eso después se puede discutir en el Parlamento cuando se discuta cada una de las leyes que necesita cada una de las recomendaciones, y todas estas recomendaciones se acogen. Vamos a revisar algunas recomendaciones nomás. Uno, que los pueblos indígenas tengan un reconocimiento constitucional, que se reconozca que existe desde tiempos precolombinos y que se reconozca también la interculturalidad como un principio de la diversidad cultural del país. Y esto requiere de una reforma a la Constitución. Ya, pero una reforma en el artículo 1. No es que vamos a ir a una convención constitucional, ¿ya? Es solamente un reconocimiento. Ese que Es fue un como- punto que como estuvo en del el mínimo, ¿no? pero ese fue un punto que estuvo en el debate precisamente de nuestros procesos sí. constitucionales, y que la interpretación o el alcance que podía tener eso generó una cantidad de dudas y de discusiones Claro. y de caricaturizaciones también. Es que en la convención se basaron como 220 Que pueblos, ahí está, po. ¿ya? Entonces, Esto no, es solamente un reconocimiento ya que constitucional que reconozca que los pueblos sí existen y sí existieron antes de nosotros, muchísimo antes, ¿no? Bueno, una segunda recomendación, este no es el orden porque yo no voy a tomar las 21, ni mucho menos. La segunda es la representación política, o sea, la comisión propone retomar la tramitación del proyecto de ley que crea el Consejo de Pueblo, que ya cuenta con un consejo político transversal, y su contenido valorado por las comunidades indígenas y por las instituciones, organizaciones y actores que velan por el resguardo de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. O sea, eso es algo que ya se ha consensuado, así que no se nos olvida. 3, la ley de reparación integral para todas las víctimas de este conflicto, tanto mapuche como no mapuche, reafirmando el deber del Estado en el mantenimiento de la seguridad de la población. ese punto Ese punto es clave. es clave. Es clave. Es clave Sí. para dar certeza, y también para los sectores de la derecha especialmente, que reclaman mucho, incluso antes que saliera del informe, al punto de decir que el acuerdo no abordaba nada de esto. Y lo aborda. Y lo aborda. Porque es de justicia abordarlo además, ¿no es cierto? Hay 3 recomendaciones en este sentido, porque también está la creación de un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio para identificar y registrar a las víctimas y los daños que le fueron objeto, de los que fueron objeto, junto con diseñar, implementar y ejecutar los planes, programas y acciones de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. O sea, no es que la propuesta es reparemos a las víctimas, no, hay trabajo detrás, y sobre todo consenso para ver de qué forma. Después, también entre las recomendaciones se describen con detalle las bases del acuerdo de tierra, con datos, plazos, costos, tipos de contrato, etcétera. Otra recomendación tiene que ver con la relación con las empresas forestales. Esto me parece también un punto importantísimo. En una primera fase, bajo la actual normativa de la ley indígena vigente, la industria forestal manifestó su voluntad de otorgar una respuesta en plazo acotado a la demanda actual de tierras que existe ante la CONADI, asociada a predios de su propiedad, y en una segunda etapa, otorgar una respuesta a las demandas que estén asociadas a predios de su propiedad. O sea, también ahí hay un consenso. La comisión sugiere la competencia de un tribunal arbitral, en fin. Este es un trabajo serio, sistemático, profundo, respetuoso, apoyado desde un comienzo, no lo olvidemos, por los 19 partidos políticos que entonces contaban con representación en el Congreso, que en un esfuerzo excepcional de transversalidad y en una política de Estado, firmaron el documento Bases para la Comisión Presidencial
para la Paz y el Entendimiento, mediante el cual se comprometieron a respaldar el trabajo de la comisión y contribuir a que sus propuestas fuesen viables. Y ya veremos si el Parlamento cumple con ese compromiso, me refiero a darle la prioridad que requiere, independiente de los cambios o ajustes que se realicen a las propuestas. Pero más allá de la campaña electoral, y aquí termino, Ramón, y de las críticas, a veces un poco apresuradas, ayer un grupo de chilenos y chilenas entregó una propuesta, quizás la más ambiciosa en años. Me parece que antes de desecharla deberíamos leerla, masticarla y sobre todo agradecer a quienes la elaboraron. Que es lo mínimo que podría esperarse, ¿no? A un trabajo que se realizó, tal como señalas tú, como un aporte a la discusión desde un plano técnico, serio y transversal políticamente. Por eso que llamó mucho la atención que antes de conocerse el detalle ya hubiese tantas posiciones tomadas al respecto y no decantar un poquito y colocar, como decíamos también en otros temas anteriormente, la pelota contra el piso primero y un poquito más de calma y templanza. Sí. Bueno, ¿a qué vamos a estar atentos en el día de hoy, Andrea? Yo creo que tenemos que estar bien atentos por lo que se está tejiendo un poco por debajo con el viaje del presidente Boric a China. ¿Ya? Un viaje que aparece como, o sea, que ha sido leído como algo un poquitito que apareció de repente. Y políticamente, ayer un ex canciller decía: cuidado, presidente, cuidado lo que va a hacer, con quién va a estar, lo que va a decir. Yo no sé si eso va a crear un poquito más de ruido de lo normal de un viaje de un mandatario chileno al extranjero. A China en este caso y Japón también, pero dada las circunstancias que se están viendo a nivel mundial y esta disputa con Estados Unidos y China, este justo equilibrio, ¿cómo se puede resolver? Sí. Mónica Pérez, evidentemente que estamos atentos a la fumata en el día de hoy, pero ¿qué aspectos más nos tienes que advertir? Nada más, pues estamos súper concentrados mirando la chimenea que está por sobre el techo de ahí de la Basílica de San Pedro. Atentos a eso, atentos a que entre 11:30, los obispos a esta hora están almorzaron a las 12:30. Después a las 3:15 de acá van a volver al Palacio Apostólico y van a hacer esta procesión desde la Capilla Paulina del Palacio Apostólico, que es donde vivían normalmente los papas, menos el Papa Francisco, y van a hacer una procesión hasta la Capilla Sixtina y ahí se encierran hoy día a las 4:30, donde comienzan las votaciones. 4:30 son las 10:30 de la mañana de Chile. Y la fumata saldría entre 11:30 y 1 de la tarde de Chile. La primera fumata de solo una votación que se va a realizar hoy día. Y después de esta votación vuelven a Santa Marta a dormir a las 7:30 de la tarde, ya se encierran. Eso sería la 1:30 de la tarde en Chile. Eso sería el panorama para hoy. Fumata que debiera ser negra. Debiera ser, sería una sorpresa, sí, pero rotunda, que hubiese consenso, milagro y fumata blanca de inmediato en la primera votación. Porque se necesitan ¿cuántos votos? 89 votos, 2/3. 2/3, ya, esa es la frontera. Ya pues, Mónica, estamos atentos, pero súper atentos y con la mirada puesta en esa chimenea en el Vaticano. Ya, que estén muy bien. Suerte, Mónica. Muchísimas gracias. Andrea, muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a estar comunicándonos todos los programas en Conexión y por supuesto también en Mesa Central. Así que ahí nos estamos conversando. Este es el resumen de noticias.